Nuestros invitados, y es el caso de lo que vamos a hacer en esta oportunidad, porque fíjense, muchas veces hablamos de redes sociales, de la tecnología, de cada una de esas cosas que día a día se van actualizando, y en esta oportunidad vamos a hablar específicamente de Instagram, de TikTok y esas redes que lamentablemente, sin darnos cuenta, utilizamos más de 1 hora al día. Sí, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué utilizamos estas plataformas más de 1 hora al día? Yo creo que todo esto tiene una razón. Incluso hasta el diseño de la aplicación como tal tiene una razón para ser adictivo, porque la adicción es básicamente una de las principales herramientas que utilizan estas redes sociales. Mientras más tiempo tú pases, mientras más tiempo inviertas en sus plataformas, ellos más dinero ganan, señores. Pero vamos a hablar justamente de ciertas prohibiciones o cambios que se están exigiendo en diversos países del mundo. Esto lo vamos a conversar con Jason Rauseo. Él es especialista en tecnología y ciberseguridad. Bienvenido a La Tisana. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. No, y justamente para hablar de temas que, al igual que la tecnología, van avanzando día a día. Hablemos en principio de qué es lo que está sucediendo, cuáles son esas prohibiciones que actualmente ciertos países están instando a Instagram para que ocurran. Sí, fíjate. Y TikTok, perdón. El tema de las redes sociales ha sido un tema que ha sobrepasado las normativas internacionales, ¿no? La transformación digital que está sufriendo la sociedad posterior a la pandemia ha sido súper acelerada, ¿no? Y bueno, eso ha generado un montón de cosas que están sucediendo dentro de las redes sociales, no solamente el tema de la estructura y cómo las empresas que manejan las redes sociales han manejado las plataformas, porque su modelo de negocio es la publicidad y obviamente necesitan que la gente pase la mayor cantidad de tiempo posible dentro de las plataformas. Y eso ha hecho que ellos utilicen técnicas como el sistema de recompensas, la reproducción automática, el scroll infinito, por ejemplo, que son técnicas para que la gente se mantenga enganchada, además de la creación de algoritmos que prácticamente te conocen más que tú mismo. ¿Okay? Muchas veces, yo lo he comentado en muchas entrevistas y en conferencias, la gente a veces se asusta porque dice, no, estamos hablando de que hablaste con una amiga que te gustaron unos zapatos rojos, y a las horas te comienzan a aparecer publicidades de zapatos rojos, y hay quienes sospechan que las plataformas te escuchan a través del celular, y en realidad es que estas plataformas te conocen más que nadie porque pueden sacar patrones de consumo, estudios de psicología del gusto que le permiten predecir lo que tú normalmente quieres hacer. Y eso es lo que ha generado que comiencen los gobiernos del mundo a preocuparse por lo que está sucediendo, sobre todo con el tema de los jóvenes. ¿Okay? Hay una cantidad de estudios ya científicos serios, incluso hay un estudio que lo estaba consultando ahorita antes del programa, de la Asociación de Pediatría de España, que establece que niños menores de 12 años no deberían usar pantallas en absoluto, ¿okay? Porque estimula una cantidad de cosas innecesarias para los chamos de esa edad, ¿no? O sea, estos estudios científicos han obligado y han hecho que los países del mundo tengan que empezar a establecer normativas. Sin embargo, yo lo primero que digo siempre ante esto es que las redes sociales no son para niños, ¿okay? Estas son plataformas que no están hechas para niños, incluso desde su nacimiento, todas las plataformas han establecido en sus normativas de uso que algunas ponen 12 años, otras 14, varía, pero siempre ha sido así. Sin embargo, las plataformas de redes sociales, como no hay nadie que les ponga un freno, no tienen grandes restricciones a la hora de abrir una cuenta, sino simplemente te preguntan, ¿eres mayor de edad? Sí. Te marcas una tilde y ya. Eso es lo que está pasando ahorita en Europa, sobre todo, que ya hay una ley de servicios digitales que estableció la Comunidad Europea, increíble, de verdad. Yo aplaudo esa iniciativa porque, aunque es una ley restrictiva, que a veces las leyes prohibitivas y restrictivas son medio polémicas, ellos han establecido una normativa básica y, bueno, obviamente eso va a necesitar pulirse sobre la dinámica que ha pasado. Ya establecieron una restricción a TikTok en este momento, emitieron una resolución. TikTok tiene ahora su derecho a la legítima defensa ante la Comisión de Servicios Digitales de la Comunidad Europea, pero esto va a obligar a las plataformas a comenzar a establecer límites, sobre todo para los niños. Incluso yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene ese planteamiento que hace la Comunidad Europea es establecer un documento o una herramienta de identidad digital única para la Comunidad Europea. Una herramienta hecha por el Estado o por el gobierno europeo en general, que incluye un montón de países, que permita que las plataformas puedan identificar cuando un usuario es mayor de edad o no, sin poner en riesgo
sus datos personales. Okay. Entonces, sin compartir datos personales con la plataforma, las plataformas van a poder acceder a una herramienta que simplemente con una fotografía de la persona, a través de reconocimiento facial, va a poder determinar si esa persona, cruzarlo con la data de identificación, el DNI o la cédula, como le pudiéramos decir aquí, y poder verificar que esa persona en verdad es mayor de edad. Pero es muy difícil. No es tanto con la tecnología actual, pero ameritaría construir una plataforma bastante sólida. Claro, porque y digo lo de que es muy difícil porque normalmente este tipo de verificación de identidad yo lo asocio a entes gubernamentales o de repente compañías bancarias, y siempre existe una línea muy delgada entre compartir información más de la que ya estamos compartiendo de manera automática nosotros con las plataformas, ¿no? Entonces, a ver, crea como esa disyuntiva de sí prefiero compartirle mis datos personales de una manera ahí es donde totalmente entra mi el foto, debate. mi pasaporte, todo. Ahí es donde incluso está abierto el debate ahorita a nivel internacional, porque incluso en Venezuela ya se está hablando de una ley de derechos digitales que entró en el compendio de leyes que se van a discutir este año en la Asamblea Nacional, ¿no? Y se habla también de una ley de ciberseguridad. Eso es un debate que está iniciándose en el mundo entero y que Venezuela no escapa de eso, obviamente. Lo que está sucediendo en la Comunidad Europea, lo que sucedió en Australia, por ejemplo, y Australia prohibió las redes sociales para menores de 16 años. Y las plataformas tienen un rango de tiempo para establecer las medidas, porque si no las bloquean en el país. Y así va a suceder en el mundo entero, y yo creo que eso va a obligar a las plataformas a comenzar a tomar medidas para evitar que los niños utilicen las plataformas. Sobre todo, si no hacen eso, van a tener que comenzar a establecer métodos para regular el contenido. Y ahí entra otro debate más que tiene que ver con la censura. Claro. Vale, eso en cuanto a ciertas medidas que están haciendo algunos países, sobre todo la Comunidad Europea, pero vamos a hablar en este punto de seguridad y dos factores que creo que son importantes mencionar. El primero sería, vamos a hablar de que hay estudios que han expuesto que bioquímicamente lo que se genera o la sustancia que segrega en nuestro cerebro, como es la dopamina, al tener ese efecto de recompensa, de ese scroll infinito, se asocia a otras adicciones como adicciones a sustancias, ¿no? Sustancias ilícitas. Entonces, eso por ese lado. Pregunto, ¿consideras que esto sí tiene un riesgo de seguridad o salud pública? Y el otro riesgo también que quiero poner sobre la mesa es el tema de los datos que compartimos y la información privada, también si esto genera un riesgo de salud o de seguridad pública. Sí, no, en definitiva, la tecnología, con los avances que ha tenido, está generando esos debates y esos inconvenientes. Uno es el tema de salud como tal. Efectivamente, está científicamente comprobado que sobre todo en menores de 16 años el uso excesivo de pantallas afecta un montón de condiciones psicológicas en su mayoría, generan ansiedad, generan hiperactividad, generan un montón de temas que afectan mucho a los niños en su desarrollo normal que deberían tener. Por eso ahí hay que establecer medidas, pero más allá de las medidas restrictivas que puede establecer cualquier gobierno, más allá de las medidas que pueda tomar las plataformas, yo creo que aquí lo principal es que los padres entendamos los riesgos que corren nuestros chamos en Internet y que de alguna manera comencemos a tomar medidas. Un ejemplo de eso es que hay muchos colegios que ya tienen políticas antidispositivos. O sea, los chamos antes de entrar a la clase meten su teléfono en un locker y no lo pueden usar hasta que salgan del colegio, que obviamente a veces lo necesitan para avisarle al papá que los vaya a buscar o cualquier cosa, ¿no? Pero es un tema también de formación y de educación hacia los padres. Y eso también pasa con el tema de la seguridad de datos. El tema de la seguridad de datos es un debate importantísimo que se tiene que dar porque, sobre todo países como el nuestro, somos países que quizás todavía no tenemos una cultura digital tan amplia como la tienen en Europa, en Estados Unidos y en otros países. Tenemos que comenzar a entender que los datos personales son el nuevo petróleo o el nuevo oro. Por algo, cuando tú comparas, y eso es sencillo, haz una investigación en internet, compara las 10 personas más millonarias en los 80 o en los 60 y compáralas con los más millonarios actualmente. Ahora la lista del top 10 de Forbes de las personas más millonarias tienen que ver personas que manejan datos personales con sus empresas. ¿Por qué? Porque los datos personales terminan siendo el nuevo oro o el bien más comercializado en el mundo. Por eso es importantísimo cuidarlos.
Qué interesante conversación. Yo creo que daría para muchísimo más tiempo. Sin embargo, es lo que tenemos por ahora para esta conversación. Muchísimas gracias, Jason, por acompañarnos. Si nos puedes brindar tus redes sociales, puntos de contacto, por favor. Bueno, me pueden seguir en @JDRabuceo en todas las plataformas. Ahí estamos a la orden. Siempre, incluso siempre estoy dando conferencias, cosas por ahí, entrevistas, para poder hablar de estos temas. Y bueno, esto es un debate que tiene que abrirse en Venezuela. Y esperemos que este año, por fin, yo he sido como un evangelizador de este tema de la seguridad de datos, y creo que este año ya el debate se va a abrir porque ya se anunció una ley de derechos digitales en Venezuela y esperemos que sea como debería ser. Bueno, te esperamos acá entonces para nuevamente debatir y que nos vayas actualizando no solamente a nosotros, sino a toda Venezuela. Hacemos una pausa aquí en Letizara, ya regresamos.